Buen día, estimados estudiantes de cuarto año de secundaria. Vamos a dar inicio a esta clase virtual con respecto al curso de trigonometría. Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar el tema de las propiedades de las razones trigonométricas. Nosotros ya sabemos las 6 propiedades trigonométricas, que son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Muy bien. Ahora nosotros vamos a ver algunas propiedades de estas razones trigonométricas. Tenemos aquí las razones trigonométricas recíprocas, ¿ya? Las recíprocas. Entonces, ¿qué propiedades nos va a presentar aquí? Tenemos el seno de alfa por la cosecante de beta es igual a 1, ¿ya? Entonces, el producto de estas dos razones trigonométricas es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el seno y la cosecante son recíprocas. ¿Ya? Son recíprocas. ¿Qué más son recíprocas? Son recíprocas el coseno y la secante. La tangente, ¿con quién? Con la cotangente, ¿ya? Son recíprocas. Entonces, cuando son recíprocas, el producto siempre me va a dar 1. Otro, también se tiene que cumplir que los ángulos, si el seno de alfa por la cosecante de beta es igual a 1, entonces los dos ángulos, tanto alfa y beta, deben ser iguales, ¿ya? Deben ser iguales. El coseno es recíproco con la secante. Entonces esto es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces el alfa y el beta, ¿qué son? Son iguales. La tangente de alfa por la cotangente de beta es igual a 1. Entonces sus ángulos que son iguales. Cada vez que el producto de estas dos razones trigonométricas es igual a 1, sus ángulos que son iguales. También tenemos las complementarias, ¿no? ¿Qué dice complementarias? Tenemos el seno, es como agregar el co nada más, ¿ya? Lo vamos a agregar el co al comienzo, el seno diría el coseno, ¿no? Coseno. La tangente, su corrazón, también se le dice complementario corrazón. Agregamos cotangente, ¿no? Cotangente. De la secante, su corrazón, ¿quién es? La cosecante. Ahí está. Entonces, el seno, su complementario del seno es el coseno. O también puede decir, el corrazón de la tangente es la cotangente. Y la corrazón de la secante es la cosecante. Entonces, para eso tiene que cumplirse que la suma de esos dos ángulos tienen que ser, ¿cuánto? 90 grados. Ahí está. Estas son las únicas propiedades que nosotros debemos tomar en cuenta. Muy bien. A ver, vamos a desarrollar algunos problemas. A ver, ¿qué nos dice aquí en el primer problema? Este primer problema nos dice que si la tangente de 3x por la cotangente de x más 40, esto es igual a 1. Ah, ya, entonces son recíprocos, ¿no? La tangente con la cotangente son recíprocos. Si el producto me da igual a 1, entonces, ¿qué son los ángulos? Los ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Los ángulos tienen que ser iguales. Entonces decimos, 3x tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a un x más 40 grados. Ahí está. X más 40. Muy bien. Entonces, esto pasa a restar, quedaría aquí 2x, 2 veces x. Esto es igual a ¿cuánto? A 40, ¿no? A 40 grados. Muy bien, por lo tanto, aquí obtenemos de que x es igual a ¿cuánto? A 20. A 20 grados. ¿Ya? X es igual a 20. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me piden hallar, ¿ya? Me piden el coseno de 3x. Entonces esto viene a ser igual al coseno de ¿cuánto? 3 por 20, ¿sí o no? 3 por 20 es 60 grados. Ahí está. ¿Y cuánto es el coseno de 60 grados? El coseno de 60 grados es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es el adyacente a 60? Es 1, ¿sí o no? 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Un medio, ¿no? Un medio. Ahí está. Entonces marcamos la alternativa, nuestra alternativa B. Ahí está. Marcamos nuestra alternativa B. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente problema. Ahí está, el siguiente problema dice que si el seno de 7x por la secante de 2x es igual a 1. Entonces nos piden calcular
que es la tangente al cuadrado de 6x, más la tangente de x más 42 menos y, por la tangente de 3x más y menos 8. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué podemos obtener de aquí? Siempre hay que empezar del dato. Si nosotros en el dato aquí tenemos de que el seno de 7x, ¿por cuánto? Por la secante de 2x, ahí está, este es igual a 1. Seno con la secante, a ver, serán recíprocos un producto. Cuando vemos un producto igual a 1, entonces las razones trigonométricas tienen que ser recíprocos. El recíproco del seno es la cosecante, pero el seno y la secante no son recíprocos, ¿no? Tiene que estar con la cosecante. Entonces, uno de ellos lo vamos a pasar por su corrazón. ¿Quién sería la corrazón del seno? Es el coseno, si no agregamos coseno. Coseno, ahí está. Pero el coseno de cuánto sería. Saben que estos dos ángulos, tanto el 7 más cuánto me va a dar 90. Serían 90 grados menos 7x. ¿Ya? Porque cuando son complementarios, la suma de estos dos ángulos tiene que darme cuánto, 90. 7x más 90 menos 7x, se va 7x menos 7x, me queda 90. Ahí está. ¿Por cuánto? Por la secante de 2x. A ver, ahí, secante de 2x. Entonces decimos esto es igual a 1. Ahora sí, ¿serán recíprocos? Sí, el coseno y la secante son recíprocos. Ahí está, si son recíprocos, ahora sí son recíprocos. Entonces, ¿qué decimos? Decimos de que 90 grados menos 7x, ahí está, es igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 2x. Ahí está, entonces todo aquí pasa a sumar, quedaría como 90, viene a ser igual a ¿cuánto? A 9x. Por lo tanto, ¿x cuánto es? X es igual a ¿cuánto? Es igual a 10 grados. ¿Ya? Pero ojo, lo que me están pidiendo, ¿qué es lo que me piden? A ver aquí, lo que me están pidiendo es el valor de E, ¿ya? El valor de E. Entonces aquí vamos a cambiar de color para poder diferenciar y más pequeño lo vamos a resolver. A ver, nos piden el valor de E. E viene a ser igual entonces. Reemplazamos cuando X vale 10. Entonces acá sería la tangente. ¿Ya? ¿La tangente de cuánto? 6 por 10 sería 60, ¿sí o no? Tangente al cuadrado de cuánto, chicos? De 60 grados. A ver, 60 grados. ¿Ya? Más la tangente. ¿La tangente de quién? A ver, X, aquí tenemos X que vale 10. 10 más 42 sería 52, ¿sí o no? 52 grados menos Y. Ahí está, 52 grados menos Y. Ahí está. Muy bien, multiplicado por quién? Multiplicado por la tangente. Por la tangente. ¿De quién? A ver, 3x más Y más 8. A ver, 3x vale 10, sería 30, más 8 sería 38. 38 más Y, ¿no? 38 más Y. Ahí está. Muy bien. A ver, entonces, el valor de E viene a ser igual. La tangente 60. Tangente 60 es cateto opuesto. Opuesto a 60 es raíz de 3. Ya, es raíz de 3. Es raíz de 3. ¿Sobre cuánto? Sobre el cateto. ¿Sobre qué cateto? El cateto, a ver, el cateto opuesto a 60 es raíz de 3. Y el cateto adyacente es 1, ¿no? Entonces quedaría como una raíz de 3 nada más. Pero esa raíz de 3 lo tenemos que elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. Muy bien. Entonces, a esto de acá, a uno de ellos lo vamos a pasar por su corrazón. ¿Ya? Porque tangente y tangente. A ver, ¿qué puede pasar acá? Entonces pasamos, esto de acá lo dejamos como la tangente de 52 grados menos Y. Ahí está.
Esta tangente lo pasamos a su corrazón. ¿Quién es la corrazón de la tangente? Es la cotangente, ¿no? La cotangente. ¿Y cuánto tiene que sumar estos dos ángulos? Estos dos ángulos tienen que sumar ¿cuánto? 90 grados. 78 más ¿cuánto me da 90? 52. Correcto, 52 grados. Y para que se vaya este y pongo menos y. Miren, si ustedes comprueban la suma de estos dos ángulos, me da 90, ¿sí o no? Ahí está, entonces ya lo hemos pasado a su corrazón, a su corrazón. Entonces, ¿a qué es igual el valor de que? Se va el cuadrado, con la raíz se va, solamente me va a quedar 3. Ahí está. ¿Más cuánto? Tangente por cotangente, tangente por cotangente. Y sus ángulos, miren, son iguales. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 1, pues el resultado ahí es 1. Por lo tanto, ¿E cuánto es, chicos? E tiene que ser ¿cuánto? E es igual a ¿cuánto? A 4. Es igual a 4. Muy bien, entonces marcamos nuestra respuesta, que sería nuestra alternativa C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. A ver, problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? Determine X. Vamos a determinar el valor de X. Si la secante de 2X menos 8 es igual a la secante de 40 por la cosecante de 40, más la tangente de 15 sobre la cotangente de 75. Muy bien. Entonces aquí ponemos, a ver, desarrollando ya directamente, tenemos que hallar el valor de X. Secante. A ver, ponemos acá la secante. ¿Secante de cuánto? De 2X menos 8. 2X menos 8. Ahí está. Secante de 2X menos 8. ¿Esto qué viene a ser igual? A ver, seno por la cosecante son recíprocos, ¿sí o no? Y sus ángulos son iguales. Ahí entonces el producto, ¿cuánto es? El producto es 1. ¿Ya? El producto es 1. ¿Más cuánto? A ver, para que estos dos sean iguales tanto arriba y abajo, a uno lo pasamos por su complementario, ¿ya? Por su complementario. A ver, complementario o su corrazón de la tangente es la cotangente, ¿sí o no? Cotangente. Ahora, tangente 40 de 70, disculpen, tangente de 15, lo vamos a pasar a la cotangente, su corrazón. ¿Y cuánto tienen que sumar sus ángulos? 90 grados. De 15 para 90, ¿cuánto le falta? 75 grados. Muy bien. Ahí está. Entonces, la corrazón de la tangente de 15 es la cotangente de 75. Y acá ponemos la cotangente de 75. Ahí está. Entonces nos va a resultar arriba y abajo son iguales, por lo tanto esto de aquí es 1, ¿sí o no? Esta división es 1. Entonces, ¿qué tenemos? La secante de 2x menos 8, ahí está. Esto es igual a ¿cuánto? A 1 más 1. Ahí está. Entonces, la secante de 2x menos 8, esto es igual a 2. La secante de qué ángulo me da 2. A ver, secante de qué ángulo me va a dar 2. Secante es la hipotenusa, ¿sí o no? La hipotenusa, que es 2 sobre, en este caso es sobre 1. A ver, para que me dé 2, tiene que ser 2 sobre 1. Es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. El adyacente de qué ángulo me da 1. El adyacente de 60, ¿sí o no? Esto es como poner igual a la secante. ¿De quién? De 60 grados. ¿Ya? Secante de 60 grados. Secante de 60. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? 2 es la secante de 60. Secante con secante. Entonces, los tienen que ser iguales. Ponemos acá entonces 2x menos 8 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 60. 60 grados. ¿Correcto? Entonces acá 2x tiene que ser igual, ese menos 8 pasa sumando, sería 68.
68 grados. Por lo tanto, X tiene que ser igual, a ver, X tiene que ser igual a 34 grados. Muy bien. Ahí está. Muy bien, marcamos entonces nuestra alternativa. ¿Qué alternativa? E, ¿no? Nuestra alternativa E. Muy bien, continuamos. Ahí está. El problema número 4. ¿Qué dice el problema número 4? A ver, dice, si el seno de A menos C es igual al coseno de B más C. Entonces, del dato, miren, vamos a empezar nosotros del dato. A ver, ¿qué nos dice el dato? El dato nos está diciendo de que el seno del A menos C, ¿ya? El A menos C, esto es igual a ¿quién? Al coseno de B más C. Ahí está. Entonces, seno, coseno, ¿qué son? Son complementarios, ¿sí o no? Con razón. Ahí es seno, coseno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sus ángulos, ¿cuántos deben sumar? Deben sumar 90 grados, ¿ya? Deben sumar 90 grados. Entonces, acá decimos A menos C, más ¿cuánto? Más B más C, tienen que sumar 90 grados. ¿Ya? 90 grados. ¿Quién se va? Aquí se va a simplificar ¿quién? Va a simplificar menos C y el más C. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Solamente me está quedando que el A más B es igual a ¿cuánto? A más B, este es igual a 90 grados. ¿Ya? Este es igual a 90 grados. Muy bien, entonces vamos a reemplazar en la ecuación que me están pidiendo. Calcularé, que viene a ser igual a 2 veces el seno, ¿sí o no? ¿El seno de quién? De A más B sobre 3. Entonces, ¿cómo va a quedar? A más B, ¿cuánto es? A más B es 90. Entre 3 sería 30 grados. ¿Ya? Más la tangente. ¿Tangente de cuánto? A más B, ¿cuánto es? Es 90. 90 entre 2 es 40 y 45, ¿no? 45. Muy bien. Miren, nos ha quedado como unas razones trigonométricas de ángulos notables, ¿no? Ángulos notables. Entonces esto va a quedar que E viene a ser igual a 2 veces el seno de 30. El seno de 30, ¿cuánto es? Es un medio, ¿sí o no? Es un medio. Ahí está. Es un medio. Entonces 2 por un medio. ¿Más cuánto? Debe ser más, ahí está, más la tangente 45. Tangente 45 es 1, ¿no? Entonces aquí se puede simplificar, ¿no? Simplificar. Entonces me va a quedar 1 más 1. 1 más 1, entonces E tiene que ser igual a ¿cuánto? E, ¿está? E tiene que ser igual a 2, ¿no? 2. Muy bien, marcamos nuestra respuesta entonces. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces aquí sería nuestra alternativa B. Ahí está. Muy bien. Entonces pasamos al problema número 5. ¿Ya? Al problema número 5. Muy bien. A ver, problema número 5. ¿Qué nos dice? Si el coseno de 4x es igual al seno de 6y. Coseno de 4x es igual al seno de 6y. Hallar E, que viene a ser igual a la secante de 3x más 2y. ¿Cuánto? Más 5x más y. Muy bien. Sobre la cosecante de x más 4y, sumando el cotangente de 5y menos x. Muy bien. Empezamos por el dato. A ver, ¿qué nos dice el dato? El dato nos está diciendo de que el coseno de 4x, esto es igual a ¿quién? Al seno de 6y. Entonces, seno y coseno, que son complementarios. Si son complementarios, entonces nosotros vamos a decir que son
La suma de sus ángulos, ¿cuánto tiene que ser? La suma de sus ángulos tiene que ser, ¿cuánto? 90 grados. Entonces, acá decimos de que 4x más 6y tiene que ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Muy bien. Entonces, ahora sí nosotros podemos hallar el valor de ¿cuánto? El valor de E. A ver, ¿cómo podemos hallar el valor de E? Ahí está. ¿Cómo podemos hallar el valor de E? A ver, miren, el valor de E aquí, el valor de E viene a ser igual. Si a mí me dicen el seno o la secante, para que esto de aquí se pueda sumar con lo de acá, entonces yo tengo que pasarlo a uno solo, pero la secante yo lo puedo pasar a la secante, no. Entonces vamos por aquí, de la secante, y acá aparece la cosecante. A ver, vamos a ver si se puede pasar por su complementario. Secante, su complementario, ¿quién es? La cosecante, ¿no? La cosecante. Entonces va por ahí, la cosecante, ¿no? ¿Cosecante de cuánto sería? Ustedes saben de que la suma de 3x más 2y más el ángulo que voy a poner debe sumar ¿cuánto? Debe sumar 90. Ahí está, mira, ¿qué pasa si al 3x, mira, ¿y cuánto es 90? 90 es equivalente a 4x más 6y. Si yo al 3x le sumo x, voy a tener 3x más x, 4x. 2y, 2y, ¿más cuánto? Para que me dé 6y, más 4 veces y. A ver, ¿qué pasa si yo pongo eso? Entonces, miren, secante de 3x más 2y es igual a poner cosecante de x más 4y. ¿Por qué, profesor? ¿Estoy pasando a su complementario o no? Secante, cosecante, correcto. Ahora, la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? A ver, ¿cuánto suman estos dos ángulos? 3x más 2y más x más 4y. 3x más x es 4x. 2y más 4y es 6y. Allá entonces me sale 4x más 6y. ¿Y 4x más 6y a qué es igual? A 90, ¿sí o no? Ah, entonces eso está sumando 90. Muy bien. De la tangente también puedo pasar a la cotangente. Su corrazón. Entonces la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser la suma de esos dos ángulos, 90, ¿sí o no? 90. A ver, a 5x. 5x, yo lo pongo acá el menos x, pues, ¿no? 5x menos x da 4x. Al y, para que me dé ese y, lo tengo que sumar 5 veces y. ¿Verdad? Entonces la tangente lo estoy pasando a la cotangente, y a ver, y la suma de estos dos ángulos tiene que darte 90. A ver, 5x menos x es 4x. Y a 5y es 6y. Y 4x más 6y es 90, ¿sí o no? Ahí está. Entonces esa es la forma como se tiene que desarrollar. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, esto lo voy a poner acá porque creo que hay un problema. A ver, un momento. Aquí entonces lo voy a poner, ¿ya? Y viene a ser igual a ¿cuánto? A la cosecante, ¿ya? Cosecante de ¿cuánto? De x más 4 veces y, ¿ya? Más la cotangente de ¿cuánto? De menos x más 5y, más 5y. Ahí es. Entonces, esto de aquí lo voy a borrar. Pongo la línea divisoria. Ya está. ¿Entre cuánto? Entre, a ver, cosecante. Ahí está, la cosecante de x más 4. X más 4 veces y, ¿sí o no? Más 4 veces y. Más, a ver, el otro es la cotangente. Cotangente ¿de cuánto? 5y menos x es lo mismo que poner menos x más 5y, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos observar? De que tanto el numerador como el denominador son iguales. Si son iguales, ¿cuánto me va a resultar? Me resulta 1. Entonces aquí no había necesidad de hallar cuánto vale x y cuánto vale y, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien. Problema interesante.
pasamos este último problema, el problema número 6, ¿ya? Donde nos dice que, a ver, voy a ponerlo acá, es igual a ¿cuánto? A 5, entre paréntesis, ojo, entre paréntesis, 5 tangente de 10 grados. Ahí está. ¿Más cuánto? Más 10 veces cotangente de 80 grados. Ahí está. Esto multiplicado por ¿quién? Por la tangente de 80 grados. Ahí está. A ver, entonces si a todo lo pasamos a cotangente, para que estos dos se puedan sumar, entonces lo vamos a pasar a la cotangente. ¿Ya? Vamos a pasarlo, la tangente lo pasamos a su corazón. ¿Cómo será? 5 bajo tangente, paso a su corazón, sería la cotangente, ¿sí o no? ¿Cotangente de cuánto? De 80. ¿Por qué 80, profesor? Porque cuando son complementarios, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90, ¿sí o no? A 10 le falta ¿cuánto? 80 para que sea 90. Muy bien, ¿más cuánto? Más 10 veces la cotangente de 80 grados. Y está, cierro paréntesis, ¿por qué? Por la tangente de 80 grados. ¿Ya? Por la tangente de 80 grados. Muy bien. Entonces aquí el valor de E, ahora sí, ¿puedo sumar, sí o no? 5 cotangente de 80 más 10 cotangente de 80 sería 15 veces la cotangente de 80 grados. ¿Ya? ¿Esto por quién está multiplicado? Por la tangente de 80 grados. Ahí está. Miren, ¿y qué nos encontramos? La tangente de 80. La tangente de 80, a ver aquí, voy a borrarlo. Este puntito está mal. A ver, borrado acá. Entonces, viene a ser igual a 15 veces la cotangente de 80 grados. Ahí está. ¿Por cuánto? Por la tangente de 80 grados. Muy bien. Y la tangente de 80 por la cotangente de 80, los ángulos son iguales, la tangente y la cotangente son recíprocos. Entonces, ¿el producto cuánto me va a dar? El producto viene a ser igual a ¿cuánto? Igual a 1, ¿sí o no? Entonces, 1 sería 15 por 1, pues, ¿no? Por 1. ¿Y cuánto es 15 por 1? 15, ¿no? 15. Entonces, es igual a 15, ¿no? Ahí está. Entonces, marcamos nuestra respuesta. Marcamos nuestra respuesta, que sería nuestra alternativa E, ¿no? Acá la alternativa A. Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido los problemas. Si tienen alguna duda, lo hacen saber al profesor José para que me haga llegar por medio de WhatsApp. ¿Ya? Aquí también lo estoy dejando una tarea. A ver, aquí. Ahí está, una tarea. Hay cuatro preguntas. Son similares a lo que hemos resuelto. Y estos dos ejercicios que tienen que ponerlo en el comentario del YouTube. Ahí estás. Pueden escribirlo a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien, chicos. Espero que estén bien y cuídense bastante. ¿Ya? A practicar en casa. Chao.